la antropometría. Yo querría simplemente desplazarme un poco de ese problema que da ciertamente cuenta de la capacidad de organización comunitaria, cooperativa y cómo se afecta en el desarrollo, digamos, del desarrollo del ser humano, de una comunidad. Pero yo querría desplazarme del problema material, de los recursos materiales, hacia el problema justamente de la segregación social, que es un concepto que a mi entender se encuentra, digamos, a la base de cualquier otro problema de exclusión. Entonces, un primer concepto es el de segregación escolar y el segundo concepto es el de la exclusión del sistema escolar formal. Para ser sincero y para, digamos, tampoco hacer publicidad de un techo para Chile, la verdad es que el primer aspecto, el de la segregación escolar, el techo para Chile, digamos, afecta, digamos, parcialmente y tiene una mayor relevancia en este segundo punto, que es la exclusión del sistema escolar formal. Pero primero vamos a entrar, digamos, ¿qué vamos a entender por segregación escolar? El tema de la segregación da cuenta de la distribución de los grupos sociales en torno a una unidad de valor específica. Puede ser geográfica, es decir, o sea, justamente con muchas de las comunidades con las cuales nosotros trabajamos, que no solo trabajamos con campamentos, sino con blogs, sufren, digamos, de segregación residencial en la medida que sus comunidades se encuentran en las periferias, digamos, de la ciudad, dificultando, digamos, el acceso tanto a mecanismos de transporte, a los paraderos, a la misma municipalidad, a los servicios de salud, digamos, elementales, en salud mental, salud física. Y el concepto de segregación escolar es un concepto que en Chile, digamos, ha tenido poca cabida, no se ha discutido mucho, y su principal antecedente lo encontramos en Estados Unidos en el siglo XX, cuando se empezó a discutir la segregación escolar a propósito de problemas raciales. Durante todo el siglo XIX se establecía que los negros, así lo tipificaban ellos, tenían derecho a un acceso igualitario respecto a los blancos de la educación, pero debía ser en espacios separados. Eso se abolió durante la segunda mitad del siglo XX. ¿Cuáles son las variables de la segregación escolar? Probablemente el concepto más importante es el de la segregación socioeconómica, que ya lo voy a desarrollar a continuación. Otro problema es el sistema de matrícula, es decir, las condiciones de admisión que impone cada establecimiento escolar para los estudiantes que ingresan a sus establecimientos, y el sistema de financiamiento, que también lo vamos a ver después. Y ciertamente el tema de la segregación residencial, es decir, está demostrado que, digamos, las comunidades que viven en las periferias de la ciudad, en los suburbios, tienen normalmente un peor, digamos, acceso y desarrollo de la educación que las comunidades que viven más en sectores céntricos. ¿Cuál es la relevancia de los estudios sobre la segregación? Es que determinadas diferencias o desigualdades afectan de manera significativa las posibilidades de desarrollo de una persona. Y en ese sentido la segregación se puede dividir en dos aspectos. Una es la dimensión social, o el grado de exposición, que da cuenta de la ausencia de interacción entre grupos sociales. Es decir, no existe interacción entre grupos, digamos, de clase alta y de clase, con los de clase baja. Y en la dimensión geográfica es un poco lo que yo les decía, que la desigual distribución de grupos en un espacio físico determinado. Eso a grosso modo, digamos, cómo se comprende el concepto de segregación. Y lo que les decía es que en Chile parece ser que la estratificación socioeconómica representa una de las formas de segregación más importante. ¿Y qué querría decir la segregación socioeconómica de la población escolar? Es la desigual distribución entre las escuelas y de alumnos de diferentes condiciones sociales y económicas. Es decir, si nosotros quisiéramos combatir la segregación escolar, tendríamos que tener, de un modo ideal, escuelas que se encuentren con una distribución de los alumnos de distintas condiciones sociales y económicas, cosa que hoy día no ocurre, y en ese sentido, cosa que un techo para Chile tampoco ha desarrollado especialmente. O sea, lo que sí caracteriza un techo para Chile en esta materia es que efectivamente pone en contacto a personas, o sea, grupos sociales que han contado con las oportunidades educacionales, económicas y sociales, con grupos, digamos, que sufren de vulnerabilidad tanto laboral, educacional y económica.
pero lo realiza, digamos, de un modo contingente, no a partir, digamos, del establecimiento de escuelas donde hay distribución, digamos, digamos, heterogénea de grupos con distintas oportunidades y recursos. Si van teniendo alguna duda, me la van planteando. Entonces, o sea, finalmente, ¿cuál es el argumento? Y lo que me importa que, digamos, ustedes retengan es que más allá de la problemática del acceso a recursos materiales, más allá del problema digamos, incluso de la infraestructura de los establecimientos educacionales, digamos, de la fisonomía de las comunidades donde viven las familias de campamento y de blogs, la principal problemática que explica la segregación social es la mala distribución, digamos, de grupos sociales en torno a espacios geográficos, en escuelas y digamos, en esa línea, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de la segregación residencial? Se ha demostrado que esto afecta, digamos, las oportunidades laborales de las comunidades, las dimensiones de la salud, es decir, tanto salud física como salud mental, y la eficacia política del grupo segregado. Uno de los principales testimonios que uno escucha de familias que viven en blogs y en campamentos es que ellos, por más que se organizan, aquellas problemáticas que las aquejan no son escuchadas normalmente por la autoridad y son invisibilizadas. De hecho, si uno lo piensa bien, el principal acceso que uno tiene, digamos, a las condiciones sociales de estas comunidades son normalmente estigmatizantes y asociadas, digamos, a la delincuencia, a la drogadicción, a los abusos, al maltrato. Y no se enseñan, digamos, otras dimensiones de las cuales participan estas comunidades. Entonces aquí hay un problema de fondo en la discusión que tiene que ver con que la visión tradicional respecto a la segregación social entiende que bastaría con ofrecer oportunidades educativas, es decir, en cuanto a acceso y cobertura, para atenuar, digamos, la segregación social. Y las dimensiones que son poco consideradas en este aspecto es la calidad y riqueza de las experiencias formativas en términos de los aspectos cívicos de la integración social. Justamente la escasa distribución de personas de diferentes orígenes sociales, lo que mella finalmente es la integración social de una comunidad y afecta finalmente, digamos, a todas las clases sociales. El desarrollo de la calidad justamente va de la mano con que los distintos alumnos que asisten a una escuela cuenten con una igualdad de oportunidades en el logro de los objetivos académicos, lo cual da cuenta de que la educación no solamente está comprendida entre lo que ofrece el profesor y lo que aprende un alumno, sino en la composición de un aula de clase. Justamente lo que se ha demostrado es que el efecto par es un efecto, digamos, fundamental en el desarrollo del aprendizaje de un niño. Entonces, ¿qué se ha demostrado en países como Estados Unidos y en Francia? Es que, por ejemplo, si en una aula de clase nosotros colocamos a un niño, digamos, en condiciones vulnerables con respecto a uno de condiciones no vulnerables, es que el niño de condiciones vulnerables tiende a nivelar hacia arriba. Y otro aspecto fundamental respecto para combatir la segregación escolar son las políticas educacionales vinculadas al mejoramiento de la situación escolar. Que da cuenta un poco de lo que yo les decía, que la educación se lleva a cabo en un contexto de coproducción. No somos, digamos, sujetos pasivos que reciben información, sino que somos sujetos, digamos, que intercambiamos experiencias con nuestros pares, no solo con los profesores. Y una transformación constante de las mejoras escolares en términos de acceso de recursos, etc. La menor segregación de los estudiantes por nivel económico ciertamente genera mejores resultados académicos y produce mejores resultados de acceso y permanencia en la educación postsecundaria. Como lo vamos a ver después, una de las principales problemáticas que aquejan, por ejemplo, a los grupos sociales que viven alrededor de los blogs y de los campamentos es el de la deserción escolar. Normalmente en el tránsito de la educación básica a la educación media, producto de algunos motivos como, por ejemplo, el apoyo al ingreso familiar o el embarazo de las adolescentes. Y ocurren, digamos, un chorreo de efectos perjudiciales en escuelas segregadas, como mayor número de alumnos pobres tienen más dificultades para conseguir un mejor cuerpo docente, ciertamente.
y para conseguir recursos educacionales en términos generales. Lo que les decía, los grupos vulnerables no se benefician de la interacción con grupos de mayores recursos, el efecto de paro. ¿Cuáles son las causas de la segregación escolar? Vuelvo un poco sobre los puntos que ya señalaba. Uno, la segregación residencial, es decir, vivir en las periferias de la ciudad, no tener acceso a los servicios básicos. Y la otra cuestión es la preferencia y disposición de la población respecto a la segregación escolar. Esto tiene que ver con la preferencia que tienen los padres en el momento, por ejemplo, en que matriculan a su hijo. Normalmente se ha demostrado que los padres optan por escuelas homogéneas que tienen altos estándares académicos, lo que, digamos, produce esta suerte de homogeneidad del perfil del estudiante que accede a la educación. O que eligen, o indirectamente sin quererlo, digamos, sin una intención alevosa, eligen, por ejemplo, establecimientos que son bilingües o son confesionales, y eso también produce finalmente a mediano plazo un efecto de discriminación social también. Desde una dimensión intraeducacional, las particularidades del proceso de matrícula, un poco de eso lo que decía, la elección de los profesores respecto a de los padres, respecto a dónde deben estudiar sus hijos, y todas las trabas, digamos, que ponen los establecimientos en la admisión de los niños a su proyecto educativo. Muchas veces arguyendo que no condicen con el proyecto educativo que tienen ellos, que son de formación religiosa, o simplemente, digamos, negando la admisión debido a que es sabido, digamos, que grupos más vulnerables finalmente tienen menor permanencia en la educación formal, tienen menor rendimiento, y en ese sentido el Estado ofrece una serie de incentivos perversos a propósito, por ejemplo, de los rankings de las pruebas estandarizadas como el CIMSS y la PSU, donde se le ofrecen ciertos recursos a los colegios por el mejor rendimiento escolar, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, por esa razón los mismos establecimientos, digamos, empiezan a rechazar a grupos que pertenecen a comunidades más vulnerables. Y el otro principal problema del dominio intraeducacional es el sistema de financiamiento escolar compartido. Es decir, ocurre una suerte como de competencia entre los colegios por asegurar ciertas matrículas. Tienen esta preocupación que yo les decía de que los jóvenes, digamos, permanezcan en el sistema de educación formal y en ese sentido, dadas esas razones, rechazan una serie de alumnos que ellos entienden que tienen mayor riesgo de deserción y que... Por otra parte, el sistema de financiamiento escolar de modalidad compartida que se desarrolló durante el gobierno de la Concertación en la década de los 90 tiene esto de que finalmente es el que ofrece, digamos, el sostenedor del establecimiento educacional quien fija el valor del arancel, de la matrícula, y lo puede hacer, digamos, arbitrariamente sin ningún, digamos, criterio legal. Y este aspecto, bueno, justamente, entonces hablamos de la segregación escolar. Yo digo, el texto para Chile tiene un efecto parcial sobre este aspecto porque efectivamente no afecta de manera relevante la distribución de los grupos sociales, al menos en los establecimientos educacionales. Sí podríamos decir que afecta, digamos, desde el punto de vista residencial. Pero sí, el principal apoyo que tiene el texto para Chile dentro de las áreas que trabaja es el apoyo a la educación formal. Las variables determinantes de la exclusión de la educación formal son justamente la decisión escolar, la repitencia, la paternidad, el embarazo también, las oportunidades laborales que se le ofrecen a los adolescentes en el momento de generar un apoyo del ingreso familiar y la baja escolaridad de los padres. Entonces, un poco la línea que decíamos antes, crisis de la educación, bueno, ¿en qué términos? ¿Hablamos solamente en términos de cobertura? Pues efectivamente en los últimos 20 años la cobertura escolar en el país ha tenido un importante aumento en la educación básica como en la educación media. En ese sentido, por ejemplo, ha disminuido un tercio el porcentaje de jóvenes entre 14 y 17 años que no cursan estudios escolares, y hoy por hoy la tasa neta de enseñanza básica alcanza un total nacional de 93,2%, siendo el primer quintil 91,68%. No obstante, por las razones que esgrimía antes, a propósito justamente de la paternidad, del poder ser un aporte, digamos, al ingreso familiar,
En la enseñanza media se ve una mella en la continuidad de los estudios formales, y a nivel nacional se alcanza un 70,7% digamos, del total de la población, y el primer quintil, que es el más pobre, un 65,3% continúa con sus estudios de educación media. Y ciertamente que los mayores porcentajes de la población, del primer quintil de la población, se agrupan en torno a la educación municipal, que presenta los peores indicadores de resultados de aprendizaje. Ahora, las familias de campamento, los niños de campamento se encuentran en una situación incluso más crítica que el quintil más pobre de Chile. O sea, es decir, como aparece digamos, ahí en la gráfica, si el 80% del quintil más pobre en Chile no está estudiando en este momento, me refiero a niños, en familia de campamento son un 11%. Como les decía, la deserción en campamento, al igual que a nivel país, la deserción escolar ocurre en el tránsito de la educación básica a la educación media. Por repitencia, por apoyo al ingreso familiar, por problemas de rendimiento, por abandonos parciales. El 44,2% de los niños, o sea, de los niños, niñas y adolescentes, es el nivel, digamos, de repitencia que se encuentra en los campamentos. Son muchísimos, son casi la mitad, digamos, de los niños, niñas y adolescentes de la familia de campamento repiten. Eso es, digamos, bastante grave. Versus, a nivel nacional, que la repitencia es de un 5,7% de la población que estudia. ¿Cuáles son las principales razones de la deserción escolar? La dificultad económica, la maternidad o la paternidad. No se manifiestan interesados en los problemas familiares, los problemas de rendimiento. Como se ve, el problema de rendimiento tiene un porcentaje, digamos, marginal respecto, por ejemplo, a la dificultad económica, respecto a la maternidad o paternidad, o el desinterés por los estudios formales que manifiestan, digamos, niños y familias de campamentos. Se ve que digamos, las mujeres tienen un mayor nivel de deserción escolar que los hombres. Y una de las cuestiones que se ha analizado digamos, como relevante para la permanencia de la educación formal es la buena expectativa que presenta un niño, una niña y un adolescente y su familia respecto a la importancia que tiene la educación formal. En ese sentido, el nivel de la escolaridad de los padres es fundamental. A mayor nivel de escolaridad de los padres, ciertamente, mayor el nivel de la escolaridad de los hijos. Y ahí justamente un aspecto relevante es el acompañamiento social a la exigencia y expectativa de los padres y las capacidades de sus hijos. Digamos, a mayor expectativa de los padres respecto a las capacidades de su hijo, mayor la responsabilidad que tiene el hijo para seguir estudiando, mayor posibilidades incluso tiene para acceder a la educación superior, que también es marginal en esta realidad. Sin embargo, muchas familias de campamento, muchas familias de blogs creen que la educación formal es el vehículo para obtener un trabajo estable en el futuro, o bien para llegar a la educación superior. Sigue siendo muy marginal, digamos, la tasa de personas que acceden a la educación superior. La deserción escolar en los padres, digamos, es más grave que la de su hijo. El 91,7% declara haber concluido octavo básico, el 16% declara que el jefe del hogar concluyó cuarto medio, son muy pocos. Y de esa población, hoy por hoy, un 9,4% se encuentra nivelando estudios. Principales razones las que ya decía antes, ¿no? Dificultad económica, trabajo, paternidad, desinterés o problemas familiares. Es decir, los problemas que quejan los padres son los mismos problemas que quejan también hoy día a sus hijos. Ciertamente los padres quieren que sus hijos comprueben la educación básica, concluyan la educación media, puedan acceder a un trabajo digno, puedan acceder a la educación superior, pero muchas veces no lo creen posible, y eso, digamos, ya sea por problemas económicos, por falta de tiempo para proporcionar la atención que sus hijos requieren, digamos, participan de largas jornadas laborables, hay una lejanía de los puestos de trabajo, y ciertamente existe una falta de conocimiento respecto a las necesidades específicas y la disposición de herramientas para aportarles las metodologías necesarias para que los niños puedan desarrollar su estudio. Y este quizás, digamos, el único aspecto más asociado a los aspectos materiales de la vivienda de estas comunidades que afecta también el desarrollo escolar es que ciertamente hoy día las dinámicas escolares se extienden del trabajo del aula a las casas, y en familias de campamento y blogs se ha demostrado que el principal lugar donde los niños realizan sus estudios es en el comedor de las casas, donde normalmente circula, digamos, hay presencia de familiares, habitantes del hogar,
Y normalmente eso es algo que, digamos, uno se da cuenta de la primera vez que uno va, por ejemplo, lo invitan a comer en una casa de una familia de blogs o de campamentos, es que la televisión normalmente está encendida. Entonces, digamos, el espacio el espacio para desarrollar la educación de los niños es ciertamente, digamos, actúa en detrimento del desarrollo de sus potencialidades. Y además perciben la vulnerabilidad del ambiente como otro factor distractor. En los vlogs, por ejemplo, alguien que prenda su equipo de música implica que, digamos, todo ese pasaje de vlogs va a estar escuchando ese tema musical que está escuchando esa persona. Hay un importante nivel de dificultad en la mediación de la relación entre los vecinos. Hay un importante nivel de hacinamiento. Y en este aspecto, este es un aspecto relevante, no hemos desarrollado una investigación extensa sobre esto, pero se ha determinado que la presencia de un computador, digamos, es la presencia que sanciona cuál es el espacio educativo y cuál no. O sea, el computador, más que la mesa de comedor, discrimina mejor para las familias dónde se estudia y dónde no se estudia. Entonces, es un poco el panorama a veces muy alentador. Y el Techo para Chile ciertamente cuenta con distintas estrategias para digamos, mitigar el efecto de la exclusión de la educación formal, más que mitigar, como decía antes, la segregación escolar, que toca un aspecto más estructural. Y en ese sentido ofrece programas de reforzamiento escolar y reforzamiento preescolar. Digamos, está más que demostrado que un niño que recibe buena educación preescolar entre los 2 y 6 años tiene altas expectativas, digamos, de éxito, tanto en los logros académicos, tiene menos posibilidades de exponerse a conductas de riesgo. Es decir, hay un chorreo positivo, digamos, si es que se le da importancia a esa etapa del desarrollo. Y el fuerte énfasis, hay varios programas, ¿no?, dirigidos a distintos grupos etarios, con distintos énfasis en empleabilidad, en salud, en organización comunitaria, pero yo solamente querría poner el énfasis en estos talleres de reforzamiento escolar y preescolar, en tanto el trabajo que realiza el voluntario y digamos, en ese encuentro que se halló entre una clase social que ha contado con las oportunidades con otra persona de una clase social que no ha contado con esas oportunidades, es involucrar a la familia en el proceso educativo de sus hijos. Más que el reemplazo de la educación formal, es decir, que el voluntario en el reforzamiento escolar, más que reemplazar la labor que cumple el liceo, que cumple el colegio, la labor que cumple el apoyo socioafectivo que le puede brindar a un niño en cuanto a las expectativas que tiene éste respecto a la importancia de la educación para su desarrollo, y las expectativas que tienen los padres respecto a la importancia que tiene que el niño continúe en la educación formal y eventualmente pueda acceder a la educación superior. Y hay otro programa que también es ciertamente importante, que ahí lo trabajamos en coordinación con otras redes, con otras entidades ejecutoras de nivelación de estudio, es que ofrecemos para personas mayores de 15 años la nivelación de estudio de los 2 primeros ciclos básicos, tactado básico, y para personas de mayores de 18 años la nivelación de estudio de la media. Eso, quería simplemente señalar este aspecto y digamos, insistir a propósito, digamos, en honor, digamos, del título de este coloquio, que es la ergonomía organizacional y la antropometría, que finalmente está demostrado que la segregación escolar, la segregación residencial, la segregación social, en términos generales, afecta de manera, digamos, claramente más determinante para la exclusión social que el acceso a oportunidades educacionales, la cobertura, el acceso a los recursos, digamos, todo lo que tenga que ver con la infraestructura de las dependencias educacionales, incluso de los hogares. Eso, gracias.